New Horizons Live. Ana, yo regresaba anoche del este, de allá del rancho, y entrar a esta ciudad en penumbra, oye, ¿Qué? No, pero eso no apagado puede todo. ser. No, eso no es cierto. El, Déjese el de pobre, eso. los supermercados que están ahí en la marginal de las Américas, Ujú. eso daba grima ver eso. Llegar a la ciudad a oscuras y tú ver allá el litoral sur, ¿verdad? De la ciudad, y tú lo que ves son 4 bombillitos, complica, ¿sabes? El escenario. Uno dice, bueno, mi hermano, qué difícil es la economía. Cuando tú tumbas la economía nocturna, literalmente a la República Dominicana tú le estás tumbando el 30% del PIB. O sea que si tú le afectas al 30% del PIB, suponte que tú le afectas en un 10%, quiere decir que tú estás afectando el 3% del PIB. Eso es casi el presupuesto de educación que tú estás afectando. Con un 10%, un 10% que tú le afectes a la vida nocturna de República Dominicana en un año, un 10%. Y yo quiero que tú me digas a mí si ahora mismo el tema de la crisis energética y el tema de la criminalidad y la falta de seguridad que uno siente solamente afecta un 10% de lo que pasa en las noches. ¿Cuántas veces uno en la noche dice, no, baraja eso, viejo, yo me quedo aquí, yo no voy a salir para la calle? Porque, o si iba a salir, salgo hasta las 7, hasta las 8, 8:30, ya se puso oscuro, vamos a recoger, porque no quiero estar en la calle, porque no sé lo que me va a ocurrir. Y cuántas zonas del país uno no quiere visitar, ni enfrentarse en ellas. El que me diga a mí que le lleve un mandado a los frailes por ahí, esa zona, el hipódromo, todo eso por ahí, le digo, no, mira, muchas gracias, te lo debo. ¿Entiendes? En Ciudad Juan Bosch, con megáfono y sin megáfono, yo por ahí no quiero andar. Entonces, ¿qué estamos logrando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es la promoción del bendito desarrollo este que tenemos? Una ciudad oscuras. Y no es esta nada más, porque para el Cibao todavía la cosa es más crítica. Esa sí es, el bromeaba de que si era cierto que era Santo Domingo que usted estaba arribando anoche Sí, con sí, ese apagón, Santo porque Domingo de Guzmán. se supone que ya no. Se ¿Cómo supone que ya no? desde el viernes pasado ya no tenemos estos apagones, estas interrupciones eléctricas. ¿Según quién? Y de hecho, el Pero no fue ministro, Homero que se puso a hablar de eso. eso fue el viernes. Y le dieron release. Así, eso fue el viernes y le demostraron que no era así, tal como planteaba, que ni siquiera en la zona del Palacio era así, porque incluso en las inmediaciones del Palacio Nacional estaban reportando el apagón. Lo que sí es que el ministro de Energía y Minas, el señor Antonio Almonte, pues también habría dicho lo propio, refiriéndose a que en las últimas 48 horas, lejos de no existir apagones, lejos de no existir apagón, él dice que se ha reportado un exceso de megavatios. O sea, yo creo que sí, que en la cabeza de él tiene un exceso de megavatios. O sea, es lejos de la cantinflada. Él se quedó enchufado. Lejos de la cantinflada del vocero de la presidencia, pues el ministro de Energía y Minas, pues habla de que el sistema eléctrico ha presentado en las últimas horas un exceso de megavatios y hablaba por la inclusión al sistema de las generadoras privadas, hablando en ese sentido y de que han podido empezar a entrar en funcionamiento la de las reparaciones, las que estaban en cese, ¿no? Por reparaciones, por mantenimiento, más que todo, que ellos dicen que son programados, pero programar el mantenimiento de todas al tiempo, dicho por las mismas autoridades, y que el DNI diga que lo va a investigar porque es sospechoso que todas entren en mantenimiento al mismo tiempo, entonces tú dices quién es que tiene realmente el sartén de la verdad agarrado por el mango, porque se están contradiciendo las propias autoridades, al tiempo de que son programados, pero se va a investigar otro organismo del mismo estado porque es sospechoso que entren todo en mantenimiento al mismo tiempo. Hay cosas que no se comprende. Hay un programa de comedia venezolano que decía incomprensible. Óyeme, yo he escuchado antes a directores, cuando era la sede Gaga y el personal encargado del área de energía, acusar las interrupciones del servicio a fallas técnicas, como sería, por ejemplo, una
descarga eléctrica o un sobrecalentamiento de las líneas, cosas de ese tipo. O los temas de las algas que pasó en la de Jaina, por ejemplo. No, el sobrecalentamiento de la línea de transmisión es común aquí en República Dominicana porque real y efectivamente tenemos un problema, un retraso en la línea de transmisión de nuestro país muy grande. O sea, ponte a pensar que ya hoy en día hay carreteras eléctricas, hay países que tienen redes eléctricas muy avanzadas, donde tú puedes inclusive transmitir data por esas redes, donde toda la información de qué subir, qué bajar, qué torre tener, qué subestación manejar, toda esa información está en línea y está manejada con mucha exactitud. Y en nuestro país todavía esos sistemas son muy limitados. Eso puede causar apagones, interrupciones en el servicio, etcétera, etcétera. Al lado del tema de las tormentas. Pero decir que nosotros estamos en una situación de sobrecarga y que por ende si no hay posibilidad de apagones, es complicado porque en primer lugar sabemos que esa no es la realidad, o sea que tú la ves todos los días. La práctica, claro. Entonces si lo vemos todos los días, ¿por qué decirlo? ¿Por qué exponerse de esa manera? No es necesario. Vamos mejor a decir tal cual, mira, tenemos una situación con Punta Catalina, esas plantas están fuera, tenemos que ver qué es lo que va a pasar con el mantenimiento de esas plantas o con la compra del combustible o con el manejo de las mismas. El gobierno quiso un contrato, ¿pero cuál contrato? Que fuera vía un fideicomiso, el país entero se opuso a eso. Mientras tanto, ustedes tienen la obligación de mantenerla encima. Se están haciendo licitaciones para nuevas plantas, pero todo lo que se haga, con o sin reelección, se va a tomar 2 o 3 años. No es algo para el corto plazo. Entonces, en el corto plazo, esa planta de carbón, esas 2 generadoras de carbón, hay que ponerlas a funcionar porque representan el 30% de la demanda nacional, más o menos, el 25%, 20%, qué sé yo. Un número importante. Y nos ahorran el tema de no tener que conectar y decirle a generadores que están ahí oscilando en fuel oil y en diesel, arranquen, porque lo necesitamos en el sistema interconectado y vamos a comprarle la energía. Al mismo tiempo, diga, por favor, cuándo ustedes van a revisar la ley de energía renovable para que en vez del 39% que le puso Diosnilo, cójanlo hasta como un tema político. Como todo tiene que ser político, cójanlo como un tema político. Mira, Diosnilo y los perversos del PLD bajaron los beneficios de la energía alternativa en los momentos en que el mundo más se aboca a ese tipo de energía y nosotros tenemos todo el beneficio de ser una isla en el medio del Caribe con radiación solar de por lo menos 5 horas y media al día y tenemos montañas, o sea que también podemos tener energía hidráulica y también podemos tener energía de viento por todos nuestros kilómetros de costas y bururú barará. Y tenemos y estamos comprometidos con la movilidad eléctrica. Entonces le vamos a quitar todos los impuestos a los vehículos eléctricos que vengan del mundo entero, no nada más los que vengan de Estados Unidos por el DERECAFTA, le vamos a quitar los impuestos. No van a pagar impuestos. Y esos son dos rayazos que tiene que dar el presidente Luis Rodolfo, ¿cómo es? Abinader Corona. Ya. Y el ministro de Energía y Minas se puede llevar el privilegio y el canciller y el ministro de Turismo decirle, ¿tú sabes, imagina lo que sería para el ministro de Turismo poder decirle a todo el mundo que toda la flotilla no pueden ser Uber en la zona turística, tienen que ser taxi privado, porque si no hay un pleito grande también. Toda esa flotilla de vehículos y los autobuses nuevos que se van a traer son eléctricos. Y esos son, mira, el mismo Antonio Maite pudiera traer los autobuses eléctricos, que le digan a él, no, tráelo, pero eléctrico. Y no va a pagar un centavo de impuesto. ¿Entiendes? Y vamos a abocarnos a eso. Y yo estoy seguro que si dicen eso y se montan en ese discurso, el pueblo dominicano le aguanta un año de transición. Le aguantamos un año de transición mira, y las plantas la estamos usando, pero ya estamos usándola menos porque van a entrar las otras, pero por lo menos tengo el carro eléctrico ahí y ya me puedo defender del precio de los combustibles. O lo que pasó la semana pasada, yo tuve una discusión bastante interesante porque el gobierno vende la idea de que está subsidiando los combustibles, el precio de los combustibles.
Porque el precio de los combustibles, si tú le aplicas la ley, debería tener ahora mismo como 80 pesos más. Si tú le aplicas la ley de hidrocarburos. Pero yo digo que eso no es un subsidio. Qué pena, ustedes no pueden utilizar ese discurso perverso, pernicioso, porque los subsidios solamente hacen daño. En la literatura económica los subsidios tú lo puedes buscar, en todos los libros de macroeconomía te hablan de subsidios, y el subsidio lo que genera es distorsiones que afectan el mercado y afectan la calidad del producto. El mismo producto que tú quieres vender, cuando tú lo subsidias termina teniendo un producto malo, un producto de baja calidad y típicamente a un precio que lo que tú estás es afectando a tu población, porque el subsidio no es más. Oye que lo que es un subsidio, Ana, la cosa más perversa del mundo. El subsidio es la exportación de impuestos. Cuando tú subsidias en un país, tú estás poniendo el impuesto a tu gente y regalándoselo al extranjero. ¿Bajo cuáles figuras? No, bajo la figura del mercado. O sea, porque eso es lo que tú haces. Cuando yo subsidio la gasolina, como ellos lo están diciendo, es un producto externo, claro. Es un producto externo. Yeah. ¿Quién está pagando ese subsidio? El local, ¿entiendes? Pero en el caso de la gasolina específicamente, no hay ningún subsidio. Usted lo que está dejando de cobrar un impuesto. O sea, tú debiste haber cobrado 30 millones de pesos en impuestos esta semana por el impuesto de la gasolina y nada más cobraste 25. Ah, lo subsidié con 5. No, caballo. Usted dejó de cobrar 5 millones de pesos. Pero usted no está subsidiando a nadie. Subsidio es que usted me quite el impuesto a cero y después que el impuesto esté en cero, entonces tú me hagas una transferencia, porque el subsidio implica una transferencia de fondos. Implica que yo le transferí fondos al consumidor, al productor, al que lo comercializa, al importador, a quien tú quieras, pero tú le transferiste dinero. En este caso, el gobierno no está subsidiando nada. El gobierno lo que está dejando de cobrar. Y lo que yo he dicho humildemente, y vamos a tener que invitar a Collado otra vez que venga, porque él quedó de que me iba a responder esa pregunta. A él no le cuadró, él se quedó así como, wow, ¿cómo así? Imposible, no puede ser. Pero ¿y por qué no? Yo lo digo muy sencillo. No este Collado, el economista que estuvo con nosotros, el de CRES. Este es el ministro de Turismo, David Collado. Collado Di Franco. Collado Di Franco, exacto. El gobierno tiene que recibir 80,000 millones de pesos por el impuesto de los combustibles. 1.700 millones de dólares. Vamos a buscar esos 1.700 millones de dólares por otro lado. Vamos a buscar esos 1.700 millones de dólares por otro lado y vamos a reducir el costo de los combustibles. Que con eso tú tumbas las presiones inflacionarias, tú le das a la nación dominicana la posibilidad de ser competitivo, de que la gente quiera venir a República Dominicana porque aquí los precios son más bajos y aquí se puede hacer negocio y aquí tú puedes invertir porque tú puedes competir. Y cuando tú esos 1.800 millones lo traduzcas en crecimiento del PIB, te va a generar muchísimo más dinero que las distorsiones que te está generando un impuesto a los combustibles que tú al final, por ser tan gravoso, terminas dándole subsidio por un lado, lo que tú llamas subsidio. O sea, no lo puede cobrar. Es un impuesto tan terrible y tan mal puesto que llega un momento en que con una situación como la actual tú no lo puedes cobrar. Pero para colmo, entonces también tenemos entonces el grupito de favorecidos que son los que reciben el bono gas, el bono luz, los tickets del combustible y todas las otras mafias que se crean alrededor de ese impuesto. Elimíname el impuesto y vamos a manejarnos con los demás impuestos que ya, óyeme, que no tienen límite. Podemos hablar de uno ahí que yo necesito que lo conversemos más adelante. Así mismo es, y justamente con el tema energético, es un tema largo, que se extiende y del cual vamos a seguir escuchando y seguir hablando durante mucho tiempo, porque además de la situación de
oferta de la energía, de la demanda que bien usted señala que pudiese estar provocando también en algunos escenarios situaciones complicadas, ¿no? Porque se sobrecargan también las redes interconectadas, pues hay una situación, además de esto, que llega al proceso de la administración de todo el sistema, señor Garrido. En el caso de lo que planteaba el ministro de Energía y Minas, pues y se refería en las entrevistas que ha estado ofreciendo en los últimos días, tratando quizás de aplacar un poco el alboroto que hay en torno al tema energético por la crisis que existe, porque no hay que obviar que es una crisis que existe, pues hablaba también de que para octubre confirmaba lo que de alguna manera se habría dicho con las licitaciones de emergencia que habría hecho el Estado para las 3 licitaciones, ¿no? De que en octubre estaría integrándose los primeros 400 megavatios que se esperan a propósito de una de estas licitaciones, y hablaba que los 1.600 megavatios restantes de los 2.000 que han proyectado, pues estarían teniendo con el fruto de la construcción de 2 terminales de gas natural que tomarían un poco más de tiempo para poder lograrlo. Pero ¿qué pasa? Con respecto a lo que ha estado sucediendo con el sistema energético, entra una vez más una figura en cierta forma controversial en este debate, y es la del pasado administrador del Punta Catalina, Jaime Aristi, quien ha dicho que justamente lo que ha sucedido con Punta Catalina en las últimas semanas evidencia su importancia dentro del sistema hiperconectado de electricidad, hablando de que con la salida de estas 2 unidades, pues se evidencia cómo está compuesto el sistema energético dominicano y el valor que cobra Punta Catalina, pero se va un poco más y hace una denuncia en una publicación que hacía el día de ayer, cuando se refería a que lo que acontece con Punta Catalina de manera específica en la unidad 1 de la planta es producto de una masiva cancelación de empleados, que es lo que ha provocado que haya este tipo de fallas en el sistema, y que obviamente en aquel fideicomiso, aquella estructura administrativa del fideicomiso que todavía está en el Consejo Económico y Social en discusión, quien lo preside, Marrancini, pues ha estado también respondiéndole de manera rápida a Jaime Aristi, cuando habla de que debe de una vez por todas olvidarse de Punta Catalina, que ya él no está ahí, que pase la página, que ya está bueno, que de alguna manera debe olvidarse, ¿no?, de lo que está sucediendo allí, y que Celso dice que está rechazando los consejos particulares de que está bueno, que olvide eso. Dijo que recuerde, o sea, Celso le dice a Jaime Aristi que recuerde que si él está manejando Punta Catalina, era dentro de los consejos que le daba Jaime a Celso, hay un técnico Tecnimod, dice él, aquí en el país desde hace varias semanas, que está supervisando 24 horas, un técnico de una empresa de Atlanta que está supervisando lo que acontece en Punta Catalina, y que si escucharan los consejos, pues las cosas fueran diferentes. Definitivamente se haya llegado a un punto de dimes y diretes, ¿no?, entre quién tiene la razón, quién pudiese ser quien lo ha estado politizando, pero en efecto, mientras tanto, la situación sigue complicada porque el dinero de Punta Catalina sigue estando allí. Hay que recordar que el Poder Ejecutivo depositó la pasada semana un proyecto, o bueno, la solicitud ante el Congreso para la disolución de la CDE, y que creaba de manera transitoria esta empresa de Punta Catalina, y que eso también entonces pone un peso mayor en lo que acontece allí con las decisiones que pueden estar tomando con la generadora de Punta Catalina. Tú sabes que es una pena que Gardel y Johnny Ventura hayan muerto para hacerle una canción a esta Punta Catalina, porque mire, mi hermano, hay cosas que son tan absurdas. Yo no sé por qué Celso vuelve a la palestra en los temas eléctricos. Bueno, él es el que está presidiendo el consejo. Precisamente, o sea, que ¿por qué? O sea, ¿por qué tenemos que regresar a yo entiendo como que ya deberían, también él está pidiéndole a Jaime que pase la página. Yo entiendo que debería pasar lo mismo. Yo entiendo que ya, o sea, que deberíamos de ver otras figuras
con esquemas renovados dentro de esto. Jaime Aristi tiene razón, Punta Catalina es fundamental. Es fundamental porque la nación dominicana dedicó durante 8 años $3,000 millones para ese proyecto. Un proyecto que en inicio se le vendió a la nación dominicana como que lo iba a construir el sector privado, como que el financiamiento privado iba a aparecer para la construcción de dicha planta. Un proyecto que primero fue licitado y en la licitación aparentemente hubo una empresa china que tenía mejor oferta, sí, y esa oferta fue desestimada. Un proyecto donde supuestamente personas incluso que han estado históricamente muy cercanas al propio Jaime, en el proceso de licitación se inventaron empresas en el aire para garantizar que hubiesen 3 y se pudiese hacer la bendita licitación. Empresas que no existían. Un proceso en el cual la licitación original, que era de 1.200, 1.400 millones de dólares, terminó por encima de los 3.000. Un proceso en el cual se escogió carbón y no gas natural. Se escogió carbón porque supuestamente en ese momento el carbón estaba barato y el gas natural caro. Después el gas natural se desploma. Y durante todo el proceso de fabricación de la planta se da cuenta de que en definitiva nos estamos metiendo con una tecnología y con un combustible que ya no es deseado en el mundo. Y en el mundo solamente habían 2 lugares donde se estaba construyendo planta de carbón, República Dominicana y China. Y donde en ese proceso se consiguió un financiamiento europeo. Y ese financiamiento europeo luego se cae, que tampoco era para todo el dinero, eran como 400, 600 millones de dólares que iba de ese banco europeo, creo que italiano, si no me falla la memoria, o alemán. Y ese proceso se cae cuando se arma todo el despelote de Odebrecht. Entonces, Jaime, tú tienes toda la razón. Esa planta es importante, viejo. Porque nosotros tenemos 9 años yendo de Punta Catalina a Punta Catalina. ¿Cómo era que decía Díaz Herrera? Carolina. Ah, no es Carolina que él decía. Óyeme, sí, claro que sí. 25% de la energía de este país, en teoría, la puede producir ese complejo energético. Y hasta que no podamos salir de ese complejo energético, hay que hacerla funcionar. Porque yo incluso yo pregunté sobre eso hace más de 4 años, cuando todavía no se había encendido ninguna de las plantas, si se podían reconvertir a gas natural. Y me dijeron que no. Que reconvertirla a gas natural es prácticamente tú deshacerla. O sea que en definitiva nosotros vamos a seguir quemando carbón por 15, 20 años más. Bueno, ¿cuánto tiene el Parque de Itabo? El Parque de Itabo tiene 30 años, desde el año 84. Y están ahí, son a carbón. Y no se han sustituido. Entonces, que deberíamos, eventualmente, esas deben ser parte de la que se sustituya, ¿verdad? Claro, sí, porque hablamos de Punta Catalina por lo controversial que ha sido la inversión, por llamarlo de alguna manera. No, porque, pero óyeme, que no es la única contaminante. Hemos ido de combustibles extremadamente contaminantes como diésel, que ahora están encendidas otra vez. Fuel oil, que es terrible también, que es diésel número 6, creo que así que le llaman. Entonces, y luego entonces ahora carbón, para eventualmente llegar a gas natural y a energía eólica y solar, o energía de biomasa, o energía de las olas, o cualquier otra cantidad de energías alternativas no contaminantes. Que en el caso de nosotros, obviamente, la solar y la eólica son las mejores. Pero no pueden ser las únicas, porque tú no puedes con energía alternativa, tú necesitas una energía de base, de planta, ¿verdad? Entonces, sí, Jaime, tú tienes toda la razón. Celso, deja que Jaime tenga razón. Es verdad que tenemos que seguir hablando de Punta Catalina y que Punta Catalina es importante. Y si era el consorcio que la manejaba, qué bien que fuese el consorcio que la manejara. El tema era que estuviese bien manejada. El tema era que no se apagaban. Y ahora están apagadas. ¿Entiendes? El tema es que 2 plantas nuevas están apagadas y los cuecueplantas viejos que tenemos aquí no están apagados. Entonces, ¿cuál es el problema? Dice Celso que el problema es que no quemaban bien el carbón y que eso afectó las plantas. Que no quemaban bien el carbón. Es parte de la contraacusación que le hace a Jaime Aristi. Que no quemaban bien el carbón. En el entendido de que tiene que
hacer moods. Que no quemaban bien dentro el de la carbón. justificación. O sea, que en el gobierno pasado no quemaban bien el carbón. No quemaban bien el carbón. O sea, porque es así, ¿verdad? En el gobierno pasado no lo quemaban bien. New Horizons Live.